El aire en el salón de clases se cortaba con un cuchillo invisible, denso con la tensión y el murmullo ahogado de 40 estudiantes. En el centro de la humillación, Mateo, con su camisa a cuadros impecablemente abotonada hasta el cuello, observaba fijamente el pizarrón. Sus ojos, del color de la obsidiana pulida, no parpadeaban mientras la tiza del maestro Morales chirriaba, dibujando una compleja ecuación matemática. «Resuelve esto, Mateo, o demuéstranos que no eres más que un estorbo, como todos dicen». La voz de Morales resonaba con un eco cruel, una sentencia en medio del silencio cómplice. Las risitas nerviosas comenzaron a brotar, pequeñas puñaladas que no alcanzaban a Mateo, pero que su frágil alma sentía como descargas eléctricas. Él no era ajeno a la crueldad, a las miradas de desdén que lo seguían por los pasillos, al susurro constante de raro o incapaz. El sudor frío le perlaba la frente, no por el miedo a la ecuación en sí, sino por la abrumadora carga de las expectativas distorsionadas, de la incomprensión palpable que llenaba cada rincón del aula. Sus manos, que normalmente tamborileaban patrones complejos sobre su pupitre, permanecían inmóviles, apretadas en puños diminutos bajo la mesa. El tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad bajo la mirada inquisidora del maestro y la curiosidad morbosa de sus compañeros. Podía sentir sus ojos sobre él, perforándolo, intentando desentrañar el misterio de su silencio, la calma exterior que ocultaba un torbellino de pensamientos. La humillación no era nueva, pero esta vez, bajo los reflectores de un desafío público, se sentía como una marca a fuego en su joven corazón. El maestro Morales, un hombre corpulento de bigote poblado y mirada severa, disfrutaba de su pequeña victoria. Se regocijaba en el silencio incómodo, en la aparente incapacidad del niño. La ecuación, una trampa cuidadosamente elaborada, se extendía por el pizarrón, sus símbolos intrincados bailando como demonios ante los ojos de Mateo. «Vamos, Mateo, ¿acaso tu famoso cerebro especial no funciona hoy? ¿O es que no tienes nada especial, después de todo?» Escupió las palabras con desprecio, deleitándose en el rubor que subía por el cuello de Mateo. El aire vibraba con la injusticia, un clamor silencioso que solo unos pocos, quizá los más sensibles, podían percibir en el fondo de su ser, mientras la mayoría simplemente observaba el espectáculo, incapaz de intervenir. Un nudo apretado en su garganta le impedía respirar con normalidad. Las luces fluorescentes del salón parpadeaban, acentuando su desasosiego. Para Mateo, cada parpadeo era un golpe, cada respiración ajena un eco de su propia ansiedad. Podía escuchar el zumbido de un foco defectuoso en la esquina, un sonido imperceptible para los demás, pero que para él era una cacofonía insoportable. Quería gritar, huir, desaparecer bajo el suelo, pero su cuerpo se negaba a moverse. Permanecía anclado a su pupitre, un pequeño mártir en un cadalso improvisado, mientras la risa del maestro Morales resonaba, una banda sonora cruel para su tormento. La pizarra, antes un lienzo de posibilidades, se había convertido en un monumento a su aparente fracaso. La ecuación permanecía inmutable, desafiándolo. Mateo no la veía como un problema, sino como una serie de patrones, un lenguaje que él entendía, pero que el mundo no le permitía expresar. Los números bailaban en su mente, se combinaban y se disolvían, formando soluciones antes incluso de que el maestro terminara de escribir. Pero el miedo, la presión del momento, lo paralizaban. Las miradas de sus compañeros, una mezcla de curiosidad, lástima y en algunos casos burla, eran tan pesadas como el propio silencio. Era una tortura silenciosa, un experimento cruel con la dignidad de un niño. Mateo, con su mundo interno tan vasto y complejo, se veía reducido a la imagen de un niño mudo e incomprensible. El maestro Morales se inclinó sobre él, su sombra cubriendo por completo el pupitre de Mateo. El aliento a café del maestro le revolvía el estómago. «Tu silencio es tu respuesta, Mateo. Queda claro que no estás a la altura. ¡Qué decepción!», sentenció, dándose la vuelta para enfrentar al resto de la clase, como si buscara su aprobación. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, no por las palabras, sino por el peso de la injusticia que sentía.
Su mente, un universo de lógica y números, estaba atrapada en un cuerpo que se negaba a moverse, que se sentía invisible y a la vez dolorosamente expuesto. La escena se grababa en su memoria como un estigma, una herida profunda en su ya frágil confianza. Mateo era un mapa de contrastes sutiles. Vestía siempre camisetas de algodón suave, de colores neutros, a menudo combinadas con pantalones de mezclilla holgados, como si la ropa ceñida fuera un corsé para su sensibilidad. Su cabello oscuro caía sobre su frente, cubriendo parcialmente unos ojos que raramente se fijaban directamente en los de los demás, prefiriendo observar el mundo a través de los reflejos en las ventanas o los patrones en las baldosas del piso. Cuando caminaba, lo hacía con una ligereza casi imperceptible, como si temiera romper el silencio. Sus manos, a menudo inquietas, se frotaban suavemente una contra otra o dibujaban círculos invisibles en el aire, una forma tácita de procesar la avalancha de estímulos que lo rodeaban a cada instante. Por dentro, el universo de Mateo era un caleidoscopio de información. Los sonidos no eran simples ruidos, eran frecuencias, vibraciones, cada una con su propia historia. Las conversaciones ajenas eran melodías discordantes, a menos que se centraran en un tema que lo fascinara, como la astronomía o las matemáticas. En esos momentos, su mente se iluminaba, conectando puntos, formando redes de conocimiento que superaban con creces su corta edad. Recordaba con una precisión fotográfica cada libro leído, cada dato aprendido, cada patrón observado en el mundo. La memoria de Mateo no era una biblioteca, sino un superordenador, procesando y clasificando datos a una velocidad asombrosa, aunque rara vez lo expresara verbalmente. Su expresión, a menudo inescrutable para los demás, era en realidad un lienzo de microemociones. Un ligero ceño fruncido podía significar que estaba intentando descifrar una compleja ecuación en su cabeza, mientras que un parpadeo más lento de lo usual podría indicar que se sentía abrumado por el ruido o las luces. Mateo percibía el mundo con una intensidad que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Los olores, las texturas, los matices en las voces de las personas, todo era amplificado, un torrente de sensaciones que lo mantenía en un estado constante de hiperalerta. Esta sensibilidad extrema era tanto una bendición, permitiéndole ver detalles que otros pasaban por alto, como una carga, haciéndolo vulnerable a la sobreestimulación. Mientras sus compañeros de clase se enfrascaban en los chismes de recreo o en los videojuegos de moda, Mateo encontraba consuelo en los patrones repetitivos. El sonido rítmico de un ventilador, la simetría de un fractal o la lógica impecable de una fórmula matemática eran sus refugios. No era que no quisiera interactuar, era que el lenguaje social, con sus sutilezas y sus reglas no escritas, le resultaba tan ajeno como el arameo. Prefería la predictibilidad de los números, la honestidad de la ciencia, donde las respuestas eran claras y no había lugar para dobles sentidos. Su silencio no era vacío, sino un receptáculo de pensamientos, un espacio donde las ideas más complejas podían florecer sin la interferencia del caos externo. Mateo procesaba la injusticia de manera diferente. No sentía una ira explosiva, sino una profunda desilusión, una sensación de que el mundo estaba fuera de sintonía con la lógica que él tanto valoraba. La humillación en el salón de clases no lo impulsó a la confrontación, sino a una introspección aún más profunda. Se retiraba a su mente, un santuario donde podía reorganizar los hechos, buscar patrones y, en última instancia, entender por qué las personas actuaban de la forma en que lo hacían. Para él, cada evento era un dato a analizar, cada emoción una pieza de un rompecabezas. Su forma de reaccionar era una danza silenciosa entre la vulnerabilidad y la fuerza intelectual, una resiliencia forjada en la incomprensión. A pesar de su naturaleza retraída, la mirada de Mateo a veces se encendía con una chispa inusual, especialmente cuando se sumergía en sus intereses. Era una luz interna que revelaba un intelecto agudo, una curiosidad insaciable. Sus manos, cuando finalmente se decidían a interactuar con el mundo, lo hacían con una precisión sorprendente, ya fuera para armar un complejo rompecabezas, para dibujar intrincadas figuras geométricas
o para manipular pequeños objetos con una destreza poco común. Esta era la esencia de Mateo, un espíritu brillante encerrado en un cuerpo que se movía a un ritmo diferente. Un niño que veía el mundo en alta definición, pero que luchaba por encontrar las palabras o los gestos para compartir lo que su mente ya había comprendido. La escuela primaria Benito Juárez, un edificio de ladrillo descolorido por el sol implacable de la ciudad, se alzaba en una colonia popular de la Ciudad de México. Sus muros, antes de un blanco impoluto, lucían ahora grafitis desvanecidos y parches de humedad, testimonio de años de abandono y recortes presupuestarios. El patio central, donde los niños jugaban bulliciosamente durante el recreo, estaba agrietado en varios puntos, y un solitario árbol de jacarandá luchaba por florecer en un rincón. Este era el escenario de las mañanas de Mateo, un lugar donde el ruido constante de los camiones y el bullicio de los vendedores ambulantes se mezclaban con el eco de las campanas escolares, creando una sinfonía de caos para sus oídos ultrasensibles. El hogar de Mateo, una modesta vivienda de 2 habitaciones en una calle adoquinada, no ofrecía mucho más refugio. Aunque llena del amor incondicional de su madre, Elena, y su abuela, doña Rosa, el espacio reducido y las constantes preocupaciones económicas de Elena por llegar a fin de mes creaban una atmósfera de tensión latente. La pequeña sala fungía como comedor y ocasionalmente como el rincón de estudio de Mateo. No había lujos, solo lo esencial, pero el amor de su familia era el verdadero tesoro. Sin embargo, este refugio íntimo contrastaba con la hostilidad del mundo exterior, donde la incomprensión acechaba a cada paso de la vida cotidiana del niño. En la escuela, el maestro Morales era una figura imponente, un bastión de la vieja escuela pedagógica. Creía firmemente en la disciplina rígida y en la memorización como única vía al conocimiento. Su voz, a menudo alta y autoritaria, resonaba en el aula, infundiendo temor más que respeto. Para él, Mateo era un enigma frustrante, un niño problema que no se ajustaba a sus métodos de enseñanza lineales. La indiferencia del director, el señor Velázquez, un hombre con más interés en las estadísticas escolares que en el bienestar individual de los alumnos, solo empeoraba la situación. Su oficina, siempre impecable y fría, era un recordatorio constante de la burocracia deshumanizante que reinaba en la institución. Los salones de clase eran angostos, con pupitres viejos y desgastados, apilados tan cerca unos de otros que el más mínimo movimiento se sentía amplificado. Las paredes, cubiertas de carteles educativos desactualizados, rara vez ofrecían un escape visual. Los olores a desinfectante barato y a sudor infantil se mezclaban en un cóctel olfativo que irritaba las fosas nasales de Mateo, intensificando su malestar. La falta de espacio personal era una tortura constante para él, un asalto a su necesidad de mantener cierta distancia de los demás, de evitar el roce accidental que para él resultaba una agresión sensorial más. Este ambiente, lejos de ser un santuario de aprendizaje, se sentía como una prisión para su espíritu. El sistema educativo, con su enfoque único en la homogeneidad, oprimía sutilmente a Mateo. No había lugar para la diversidad de pensamiento, para las mentes que procesaban la información de manera no convencional. Los currículos estandarizados, las pruebas de opción múltiple y la presión por encajar eran muros invisibles que rodeaban a Mateo, sofocando su verdadera esencia. Los maestros, con la excepción de algunos pocos, carecían de la capacitación para identificar y apoyar a estudiantes con necesidades especiales, y menos aún a aquellos con talentos excepcionales que no se manifestaban de forma esperada. Así, el sistema se convertía en un laberinto sin salida para niños como Mateo, que eran simplemente ignorados. Incluso los pasillos de la escuela, durante el recreo, eran un campo de batalla sensorial. El griterío de los niños, el resonar de los balones contra las paredes, los empujones accidentales, todo se sumaba a una sobrecarga que Mateo intentaba mitigar buscando rincones solitarios cerca de la pared o bajo la sombra del jacarandá. Las figuras de autoridad, como la señorita Carmen, la estricta orientadora, que lo veía como un caso de conducta, solo reforzaban la estructura que lo oprimía.
La escuela, que debería haber sido un faro de conocimiento y crecimiento, se transformaba para Mateo en un lugar de constante vigilancia y una fuente inagotable de ansiedad, donde su singularidad era un defecto, no una fortaleza. Desde muy pequeño, Mateo había mostrado una fascinación inusual por los patrones y la lógica. Mientras otros niños de su edad jugaban con carritos o muñecas, él pasaba horas organizando sus bloques de construcción por color y tamaño o apilando sus libros en secuencias numéricas exactas. A los 5 años, sin haber recibido instrucción formal, ya era capaz de recitar las tablas de multiplicar hasta el 12, una habilidad que su madre, Elena, atribuía a su memoria prodigiosa, sin entender del todo la profundidad de su comprensión matemática. Un día en el supermercado, Mateo corrigió sin inmutarse el cálculo de cambio de la cajera, dejándola boquiabierta, un suceso que ella simplemente descartó como una coincidencia. En clase de ciencias, mientras sus compañeros batallaban con las fórmulas químicas básicas, Mateo dibujaba intrincados diagramas de moléculas complejas en el reverso de sus cuadernos. Sus dibujos, a menudo, mostraban una comprensión tridimensional de las estructuras que superaba con creces el nivel de la lección. El maestro Morales a veces hojeaba sus cuadernos con una ceja levantada, murmurando algo sobre distracciones o dibujos sin sentido, sin reconocer la genialidad latente en esos garabatos. Para el maestro, la concentración de Mateo en estos dibractores era una señal de desatención, no una manifestación de su capacidad de visualizar y comprender conceptos abstractos con una claridad excepcional. Una tarde, durante una aburrida clase de historia, el profesor mencionó de pasada una fecha histórica y Mateo, sin levantar la vista de su escritorio, murmuró la fecha exacta, incluyendo el día de la semana y la hora aproximada del evento, junto con algunos datos contextuales que ni siquiera el profesor conocía. El maestro Morales se detuvo, sorprendido por un instante, pero rápidamente atribuyó la respuesta a que Mateo había memorizado el libro, sin profundizar en la capacidad de su mente para hilar información y acceder a ella con tanta precisión. Para él era un truco de memoria, no una señal de una inteligencia interconectada que hacía asociaciones que iban más allá de la simple retención. En el recreo, mientras los demás jugaban a la pelota, Mateo se sentaba bajo el jacarandá, observando el movimiento de las nubes y calculando mentalmente la velocidad del viento y la trayectoria de las hojas que caían. Un día, asombró a un conserje al predecir con exactitud la hora en que una gota de agua caería del grifo goteante de la fuente, basándose en el ritmo de goteo. El conserje se rió y le dio una palmada en la espalda llamándolo pequeño Einstein, pero sin entender que lo que presenciaba no era una broma, sino una manifestación de la mente lógica de Mateo, que encontraba patrones y predecía eventos en el caos aparente de la naturaleza. Incluso en casa, su abuela, doña Rosa, notaba cómo Mateo era capaz de recordar con detalle las recetas de cocina más complejas que ella le dictaba, a pesar de que él apenas las anotaba. Podía recordar cada ingrediente, cada paso y cada tiempo de cocción con una precisión asombrosa. «Tiene la cabeza llena de cosas, mi Mateo», solía decir ella con cariño, sin comprender del todo que esa cabeza llena era un cerebro superdotado que absorbía y organizaba información de una manera única. Ella lo veía como una excentricidad adorable, no como una manifestación de una capacidad cognitiva que trascendía lo ordinario y que los demás no sabían reconocer. Estas pequeñas manifestaciones de su talento pasaban desapercibidas o eran minimizadas por los adultos, que las encasillaban como peculiaridades infantiles o trucos de memoria. Nadie se detuvo a pensar que esos actos eran la punta del iceberg de una mente brillante, un océano de conocimiento y lógica esperando ser descubierto. Para el sistema escolar y la mayoría de los adultos en su vida, Mateo era simplemente el niño callado, el que vive en su mundo, sin sospechar que ese mundo era un universo de posibilidades, un vasto cosmos de intelecto que era constantemente subestimado y no le permitían mostrarse al resto de la gente. El aislamiento de Mateo era un peso constante, una capa invisible que lo separaba del resto del mundo.
En el recreo, mientras el bullicio de los juegos resonaba en el patio, él se refugiaba en los rincones más apartados, observando desde la distancia, como un espectador en su propia vida. Los intentos ocasionales de algunos compañeros por incluirlo terminaban en confusión, pues Mateo no siempre comprendía las reglas implícitas de los juegos o las sutilezas del lenguaje coloquial. Se protegía de la incomprensión de los demás, pero este autoexilio, aunque necesario para su bienestar sensorial, lo sumía en una profunda soledad que se manifestaba en sus largos silencios y en su mirada a menudo perdida en el horizonte. Las palabras despectivas del maestro Morales y las risas de algunos compañeros eran como pequeñas agujas que se clavaban en su alma sensible. Mateo no las olvidaba, las archivaba, las analizaba, buscando una lógica en la crueldad que nunca encontraba. Esta incomprensión constante se reflejaba en su rutina diaria. Las mañanas eran un desafío, la escuela un campo minado emocional, y las noches, aunque más tranquilas en la intimidad de su hogar, a menudo se llenaban de la rumiación de los eventos del día. La inteligencia de Mateo, en lugar de ser una ventaja, se había convertido en una barrera, una fuente de su propio sufrimiento y aislamiento. Su cerebro, una máquina de procesar información, se veía constantemente abrumado por el caos sensorial y emocional de la escuela. Mateo pasaba gran parte de su tiempo intentando filtrar el ruido, las luces, los olores, la energía de las personas a su alrededor. Esto le dejaba poco espacio para la interacción social o para concentrarse en las lecciones que no captaban su interés inmediato. A menudo se le veía dibujando en sus cuadernos o manipulando pequeños objetos en sus manos, lo que era interpretado como falta de atención, cuando en realidad eran mecanismos de autorregulación, formas de su mente para encontrar orden en el desorden que lo asaltaba. La frustración crecía silenciosamente dentro de él. No era la frustración de no entender, sino la de no ser entendido. Mateo sentía que su mente operaba en una frecuencia diferente, una frecuencia que nadie más parecía sintonizar. Quería compartir sus ideas, sus descubrimientos, la belleza de los patrones que veía en todo, pero cada intento de comunicación terminaba en un muro de incomprensión o, peor aún, en burla. El peso de esta soledad intelectual era casi insoportable. Era un genio atrapado en un mundo que valoraba la conformidad por encima de la brillantez única, lo que lo hacía sentir como un extranjero en su propia tierra. En casa, su madre, Elena, y su abuela, doña Rosa, notaban la creciente tristeza en sus ojos, el retraimiento aún más profundo. Intentaban consolarlo, pero Mateo no siempre podía expresar lo que sentía. Sus emociones, tan intensas como su intelecto, eran difíciles de articular. La quietud de su cuarto, con sus libros y sus pocos objetos cuidadosamente ordenados, se había convertido en su único santuario, el único lugar donde podía despojarse de la armadura que usaba en la escuela y ser él mismo, un niño con una mente extraordinaria y un corazón vulnerable. El silencio de su espacio era una necesidad, un bálsamo para el alma abrumada. El contraste entre su prodigiosa inteligencia y el desprecio que recibía era una herida abierta. Mateo podía resolver problemas complejos de física, pero no podía entender por qué sus compañeros se reían cuando él intentaba participar en un juego de pelota. Podía memorizar enciclopedias enteras, pero se sentía incapaz de navegar las sutilezas de una conversación casual. Esta dicotomía lo desgarraba por dentro, reafirmando la idea de que era diferente y, por lo tanto, defectuoso. Cada día en la escuela era un recordatorio doloroso de que su singularidad, en lugar de ser celebrada, era castigada. El aire en el salón de clases se cargó con una electricidad ominosa. El maestro Morales, con una sonrisa sardónica que no llegaba a sus ojos, se apoyó en el pizarrón, justo al lado de una nueva ecuación compleja que había escrito, más intrincada y abstracta que la anterior. «Mateo», dijo, su voz resonando con una burla apenas disimulada, «dado que eres tan especial y que tu mente divaga en otras cosas, ¿por qué no nos demuestras de una vez por todas si eres realmente un genio o solo un niño que necesita más atención de la que podemos darle?»
Los murmullos de la clase se intensificaron y las miradas curiosas se posaron en Mateo, que permanecía inmóvil en su asiento. La tensión en el aula era palpable, una manta pesada que asfixiaba el ambiente. El maestro Morales disfrutaba del poder de su posición, deleitándose en la incomodidad de Mateo. «Vamos, Mateo, no te quedes callado. Sabemos que te gusta reflexionar. ¿No es esta una oportunidad perfecta para mostrar tu sabiduría? ¿O acaso es que todo es una farsa y no tienes nada que ofrecer?» La voz de Morales era una puñalada. Algunos compañeros se removieron incómodos en sus asientos, mientras otros se unían a las risas silenciosas, contagiados por la atmósfera de burla. Mateo, por su parte, sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no por vergüenza, sino por la injusticia de la situación. El objetivo del maestro era claro: exponer la supuesta inferioridad de Mateo, ridiculizarlo frente a sus compañeros y reafirmar su propia autoridad. La ecuación en el pizarrón, llena de símbolos complejos y logaritmos avanzados, estaba diseñada para ser incomprensible para un niño de su edad. Si no puedes resolver esto, entonces quédate en silencio de ahora en adelante. No más interrupciones, no más pensamientos profundos que no conducen a nada, sentenció Morales, cruzándose de brazos, con una mirada desafiante. La hostilidad se sentía en cada palabra, en cada gesto del maestro, construyendo una presión insoportable sobre los hombros de Mateo. Mateo sintió el peso de todas las miradas sobre él, cada par de ojos un foco que lo quemaba. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo sordo que solo él podía escuchar. Quería huir, pero algo en su interior, una mezcla de orgullo silencioso y la necesidad de justicia, lo mantenía anclado. Sus manos, antes inquietas, ahora estaban firmemente apoyadas sobre el pupitre, sus dedos apretados contra la madera fría. El aire en sus pulmones se sentía denso, pesado, como si el oxígeno se hubiera agotado en el salón. La humillación pública era un veneno que se escurría lentamente por sus venas, pero que, paradójicamente, lo estaba llenando de una extraña determinación. El tiempo se detuvo, o al menos eso pareció para Mateo. Los segundos se arrastraban, cada uno amplificando la expectativa en el aula. El maestro Morales se acercó a su pupitre, inclinándose sobre él con una sonrisa condescendiente. «Así que, nada, Mateo, ni una palabra ni un intento. Supongo que es lo que esperábamos. No todos pueden ser». El maestro dejó la frase inconclusa, su mirada insinuando claramente la incapacidad del niño. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el silencio de Mateo, en lugar de ser un signo de rendición, comenzaba a adquirir una cualidad misteriosa, un preludio a algo que nadie en esa sala anticipaba. El ambiente se volvió casi irrespirable para Mateo, quien se sentía acorralado. Las voces susurradas de sus compañeros, la risa ahogada de algunos, el silencio incómodo de otros. Todo contribuía a un coro de incertidumbre. La ecuación seguía ahí, en el pizarrón, un monumento a la crueldad del maestro y al aparente dilema de Mateo. Pero en lo profundo de su ser, en medio de la tormenta, la mente de Mateo ya había empezado a trabajar, a procesar cada símbolo, cada número, desentrañando la complejidad con una velocidad asombrosa. La humillación se había convertido en el catalizador, el punto de no retorno que lo impulsaría a revelar su verdadero yo, aunque de la forma más inesperada. De repente, un movimiento apenas perceptible. Mateo levantó su mano derecha con una lentitud deliberada, su mirada todavía fija en la ecuación del pizarrón. No era una mano levantada con la intención de hablar, sino de actuar. El maestro Morales, que estaba a punto de sentenciar el fracaso de Mateo, se interrumpió, una expresión de irritación mezclada con sorpresa en su rostro. Los murmullos cesaron abruptamente y la clase entera contuvo la respiración, los ojos clavados en el niño. Una pequeña chispa de curiosidad, no de burla, comenzó a encenderse en algunos rostros, una expectativa silenciosa ante lo inusual del gesto de Mateo. Mateo se levantó de su asiento sin hacer ruido, sus movimientos precisos y coordinados. Con una calma que desmentía la tormenta interna, se acercó al pizarrón. No pidió la tiza, simplemente la tomó de la mano del maestro Morales,
quien la soltó casi por instinto, aún atónito por la inesperada iniciativa. El crujido de la tiza al tocar el pizarrón resonó en el silencio tenso. Sin titubear, sin un solo segundo de duda, Mateo comenzó a escribir, no la respuesta final, sino los pasos intermedios, una secuencia de cálculos complejos que llenaron el espacio vacío bajo la ecuación original. Sus trazos eran limpios, la caligrafía perfecta, casi mecánica en su precisión. Las operaciones matemáticas se sucedían con una fluidez asombrosa. Logaritmos, derivadas, integrales, conceptos que la mayoría de los estudiantes de preparatoria apenas comprendían. Mateo los resolvía con la naturalidad de quien respira. Sus ojos permanecían fijos en el pizarrón, como si la solución ya estuviera grabada en su mente y él simplemente la estuviera transcribiendo. No había sudor en su frente, ni temblor en sus manos. Era una exhibición pura de intelecto, un ballet de números y símbolos que se unían para formar una verdad innegable. La emoción, si la había, estaba contenida en la precisión de sus movimientos, en la intensidad de su concentración. El maestro Morales, al principio con una expresión de escepticismo, vio cómo el primer paso, luego el segundo y luego el tercero se revelaban con una lógica impecable. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos recorriendo las cifras con una mezcla de asombro y creciente vergüenza. La clase entera observaba en un silencio atónito. Podían no entender los cálculos, pero la velocidad y la seguridad con la que Mateo escribía eran inconfundibles. No era un niño adivinando, ni un niño que había memorizado. Era un niño que comprendía, que dominaba la matemática a un nivel que superaba con creces al propio maestro, y lo hacía con una calma que era casi sobrenatural. En menos de 2 minutos, el pizarrón estaba cubierto con la solución completa, perfectamente estructurada y ejecutada. La tiza se detuvo. Mateo dio un paso atrás, su cuerpo pequeño frente a la inmensidad de su logro. No había una sonrisa de triunfo, ni un gesto de vanidad, solo una calma, casi una resignación, como si el acto de resolver el problema fuera tan natural como respirar para él. Sus ojos, antes perdidos, ahora brillaban con una luz propia, una confirmación silenciosa de la vasta inteligencia que habitaba en él. Era una revelación no verbal, un grito de su genio sin una sola palabra pronunciada. Finalmente, Mateo señaló el último número, la respuesta final, con un dedo delgado y limpio. El número, una cifra compleja, brillaba bajo la luz tenue del salón. La respuesta era correcta, absolutamente correcta. El acto no fue un desafío, sino una simple y pura manifestación de su capacidad. La humillación se había transformado en asombro, la burla en reverencia. La quietud de Mateo después de su acto no era indiferencia, sino la serenidad de una mente que había encontrado su propósito, aunque solo fuera por un instante. Había respondido, no con palabras, sino con la irrefutable verdad de los números, y había silenciado a todos en el salón. Un silencio sepulcral se cernió sobre el aula, tan denso que casi se podía tocar. Los estudiantes, antes ruidosos y distraídos, estaban ahora completamente inmóviles, con los ojos fijos en el pizarrón, donde la caligrafía impecable de Mateo revelaba la solución a la ecuación imposible. Nadie se atrevía a respirar, como si el menor sonido pudiera romper el hechizo. Era un silencio cargado de incredulidad, de una revelación tan inesperada que el cerebro tardaba en procesarla. Las risas y los murmullos de burla se habían desvanecido por completo, reemplazados por una mudez que era más elocuente que cualquier palabra. La cara del maestro Morales era un estudio en la vergüenza y el asombro. Su piel, antes enrojecida por la ira y el desprecio, ahora palidecía. Sus ojos, antes llenos de burla, estaban desorbitados, recorriendo una y otra vez la solución de Mateo, buscando algún error, alguna falla, algo que desmintiera lo que estaba viendo. Pero no había nada. La exactitud de cada paso, la lógica irrefutable de cada cálculo, lo golpeaban como un rayo. La mandíbula del maestro colgaba ligeramente abierta, sus bigotes inmóviles, y la figura imponente que había sido se había encogido visiblemente,
reducido a un hombre confrontado con su propia ignorancia y prejuicio. Entre los compañeros de clase, las reacciones variaban desde el shock absoluto hasta la admiración contenida. Algunos se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos, buscando confirmación de que lo que veían era real. Otros, los que quizás habían sentido un atisbo de compasión por Mateo, ahora mostraban una incipiente vergüenza por su propia pasividad. Las microreacciones eran un sinfín, un pequeño jadeo, una cabeza que se agitaba lentamente en negación, una mano que se llevaba a la boca para sofocar una exclamación. La percepción de Mateo, el niño raro y callado, había sido destrozada en cuestión de minutos, reemplazada por la imagen de un genio inesperado. Una niña, Sofía, que siempre había sentido curiosidad por Mateo pero nunca se había atrevido a acercarse, se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de asombro y una profunda empatía por el niño que había sido tan injustamente tratado. Ella fue la primera en sentir una punzada de remordimiento, la primera en entender que su silencio había sido parte del problema. Su mirada, antes distante, ahora se fijaba en Mateo con una nueva luz, una mezcla de respeto y una incipiente necesidad de disculparse por no haberlo defendido antes. El sonido más fuerte en el aula era el del propio silencio. No había aplausos ni gritos, solo una atmósfera de profunda conmoción. La arrogancia del maestro Morales se había evaporado, dejando un vacío incómodo que se llenaba con la magnitud del talento de Mateo. El chico, ajeno al torbellino emocional que había desatado, simplemente se quedó de pie junto al pizarrón, su postura inalterada, como si esperara el siguiente problema. Era como si el universo se hubiera realineado en ese momento, y la verdad del intelecto de Mateo, finalmente se hubiera impuesto sobre el prejuicio y la ignorancia. El aire en el salón, que antes había sido pesado con la tensión, ahora vibraba con una nueva energía, una mezcla de respeto y asombro. La imagen de Mateo, el niño problema, se había transformado para siempre en la mente de todos. Nadie lo miraría de la misma manera. El shock inicial dio paso a una especie de reverencia tácita, a la comprensión de que habían presenciado algo extraordinario. Las miradas que antes lo juzgaban, ahora lo veían con una luz diferente, una luz que, aunque tardía, finalmente reconocía el brillo singular que siempre había estado allí, esperando ser descubierto y valorado. El maestro Morales, con una lentitud que denotaba su profundo malestar, se acercó al pizarrón. Su mano, que había sostenido la tiza con tanta arrogancia minutos antes, ahora temblaba ligeramente al borrar parte de la ecuación para reescribir una pequeña corrección. No era una corrección al trabajo de Mateo, sino una que revelaba un error minúsculo en su propia formulación original, una imperfección que la mente aguda del niño había pasado por alto. Miró a Mateo a los ojos por primera vez, no con desprecio, sino con una mezcla compleja de humildad y respeto. Mateo, dijo, su voz apenas un susurro, lo has hecho excepcionalmente bien. Mi disculpa por dudar de ti. El silencio en el aula se rompió solo por la voz del maestro. Era un reconocimiento público, un acto de contrición forzada pero sincera. La clase entera observaba la escena, la transformación del tirano en un hombre humilde. Mateo, por su parte, no sonrió ni asintió. Su expresión permaneció impasible, una barrera protectora que no se desvanecía tan fácilmente. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, un ligero brillo casi imperceptible revelaba que había registrado la disculpa, que la había procesado como un dato más en su complejo universo de información. El gesto del maestro era un puente, el primer ladrillo de una conexión que él jamás había esperado tender. De repente, la directora Elena, la directora de la escuela, quien había estado observando la escena desde la puerta del salón, con el rostro pálido, entró al aula con pasos firmes pero silenciosos. Su mirada se posó primero en el pizarrón, luego en Mateo y finalmente en el maestro Morales. Sin decir una palabra, la directora Elena se acercó a Mateo, se agachó a su altura y con una suave sonrisa le extendió una pequeña libreta y un lápiz, símbolos de un nuevo comienzo. Mateo,
dijo, su voz suave pero llena de convicción. Tu talento es extraordinario. Me gustaría invitarte a formar parte del Club de Ciencias Avanzadas. Necesitamos mentes como la tuya. El rostro de Mateo no mostró una alegría eufórica, pero sus ojos se posaron en la libreta. Era una libreta de tapa dura, con hojas en blanco esperando ser llenadas con fórmulas, diagramas y pensamientos complejos. Era una invitación a un espacio donde su inteligencia sería valorada, no juzgada. Un reconocimiento tangible de su valía. La directora Elena no esperó una respuesta verbal. Entendió que el simple acto de ofrecerle un lugar, un espacio donde podría florecer, era suficiente. El gesto era una declaración silenciosa de que la escuela estaba dispuesta a cambiar, a adaptarse, a ver más allá de las etiquetas y reconocer el potencial de cada niño, sin importar cuán diferente fuera su forma de expresarlo. La señorita Carmen, la orientadora, que también había presenciado la revelación, asintió lentamente, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Su percepción de Mateo, antes enmarcada en problemas de conducta, se había derrumbado por completo. Ahora veía un alma brillante, una mente que había sido ignorada y malinterpretada. Este era el inicio de un cambio simbólico, no solo el reconocimiento de Mateo, sino la posibilidad de una nueva forma de ver y tratar a todos los estudiantes con necesidades diferentes. El ambiente en el salón, que antes era hostil, ahora se llenaba de una promesa, de la posibilidad de un futuro más inclusivo y comprensivo para todos. El maestro Morales, con el rostro aún demudado, asintió con la cabeza en señal de aprobación hacia la directora Elena, un gesto de sumisión a la nueva verdad. La mirada de sus compañeros, antes dividida entre la burla y la lástima, se transformó en asombro y admiración. Ya no veían al niño raro, sino a un compañero, a un genio. El respeto no verbal llenaba el aire, un cambio profundo en la dinámica del aula. Mateo, en su silencio, había logrado lo que ninguna palabra ni queja podía haber hecho. Había forzado un cambio en la percepción, había abierto una puerta que antes estaba firmemente cerrada, y había demostrado que el valor de una persona no se mide por lo que se espera de ella, sino por lo que realmente es capaz de entregar. Al caer la tarde, el sol teñía de naranja los tejados mientras Mateo caminaba de regreso a casa. No había prisa en sus pasos, sino una ligereza inusual, un eco del evento de la mañana. La mochila, que solía sentirse pesada con la carga de la incomprensión, parecía ahora más ligera. Los sonidos de la calle, que usualmente lo abrumaban, parecían más suaves, casi melódicos. Su mente, que antes rumiaba las injusticias, ahora se deleitaba en la memoria de los números en el pizarrón, en la precisión de sus cálculos. No sentía euforia, sino una quietud profunda, una satisfacción serena que rara vez experimentaba. Era la paz de una mente que había sido, por fin, vista y reconocida. Al abrir la puerta, el familiar aroma aguisado de su abuela, doña Rosa, lo envolvió. Su madre, Elena, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina picando verduras. Ambas lo recibieron con una sonrisa, pero sus ojos indagaban, intentando descifrar el día de Mateo. Él, por su parte, se sentó en su silla habitual cerca de la ventana y dejó su mochila con un suspiro apenas audible. La calma en su rostro era evidente, una diferencia notable con la tensión que solía traer de la escuela. La pregunta no verbal en el aire era «¿Qué pasó?», pero Elena y doña Rosa sabían que forzar una respuesta no funcionaría con Mateo. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntó Elena, su voz suave, cargada de la paciencia que solo una madre de un niño neurodivergente puede poseer. Mateo tardó en responder, su mirada perdida en el patrón del mantel. Finalmente, sin levantar la vista, dijo en voz baja, casi inaudible: «La ecuación, la resolví». Las palabras fueron pocas, pero el peso de su significado era inmenso. Elena detuvo su labor, su mano congelada sobre la tabla de picar. Doña Rosa, que limpiaba frijoles, dejó caer el tazón al suelo, sin importarle el desorden. Ambas se miraron, una mezcla de sorpresa, alivio y orgullo brotando en sus ojos. Elena se levantó y se sentó junto a Mateo.
sus ojos llenos de una ternura que rara vez se atrevía a mostrar en público para no abrumarlo. «Mi niño», murmuró, «siempre supe que eras especial. Siempre lo supe». Sus palabras no eran de lástima, sino de una comprensión profunda y una validación largamente esperada. Mateo, por una vez, no se encogió ante el contacto físico. Permitió que su madre lo abrazara suavemente, un abrazo que no lo apretaba, sino que lo contenía, lo envolvía en un amor incondicional. Era un momento de vulnerabilidad compartida, una conexión íntima que trascendía las palabras y las explicaciones. En ese abrazo silencioso, Mateo sintió el peso de años de incomprensión desvanecerse, aunque solo fuera por un instante. Las lágrimas que rara vez derramaba se acumularon en el rabillo de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio profundo. Era la primera vez que alguien, además de su familia, reconocía su valía de una manera tan innegable. La conversación no necesitaba de muchos detalles. Su madre y su abuela entendían la esencia de lo que había ocurrido. Sabían que Mateo había superado un obstáculo enorme, no solo académico, sino emocional, y que había logrado romper una barrera de prejuicios. Doña Rosa, con los ojos enrojecidos, se acercó y acarició el cabello de Mateo. «Dios te bendiga, mi pequeño sabio», susurró. Era una noche diferente en el hogar. No había necesidad de palabras grandilocuentes, ni de celebraciones estruendosas, solo la quietud de un amor que había sido puesto a prueba y que ahora se reafirmaba con una fuerza renovada. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo interno y externo comenzaban a alinearse, que la distancia entre su genialidad y la comprensión del mundo se acortaba, un paso a la vez. El eco de la revelación de Mateo resonó en los pasillos de la escuela primaria Benito Juárez, de formas sutiles pero significativas. En la sala de maestros, la noticia de su proeza se extendió como un reguero de pólvora, transformando las conversaciones. El maestro Morales, visiblemente afectado, ya no era el mismo. Su tono de voz era más bajo, sus gestos más cautelosos, y se le veía a menudo en la biblioteca, hojeando libros sobre neurodiversidad y métodos de enseñanza alternativos. Era una señal de que la semilla del cambio había germinado, impulsada por la vergüenza y el asombro que Mateo había logrado inspirar en él. La directora Elena actuó con rapidez. No solo formalizó la invitación de Mateo al Club de Ciencias Avanzadas, sino que también inició una serie de reuniones con los maestros para discutir la importancia de identificar y apoyar a los estudiantes con talentos especiales que quizás no se ajustaban al molde tradicional. Se habló de la necesidad de una capacitación en educación inclusiva, de crear espacios más flexibles y de valorar las diferentes formas de inteligencia. Era un comienzo, un primer paso hacia una cultura escolar más empática y adaptativa, lejos de la rigidez que antes los caracterizaba. En el patio, durante el recreo, la dinámica social alrededor de Mateo comenzó a cambiar. Los niños que antes lo ignoraban o lo evitaban, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos, como Sofía, la niña de las lágrimas silenciosas, se acercaban tímidamente para preguntarle sobre sus dibujos o para observar cómo organizaba sus canicas en patrones complejos. Mateo no interactuaba de la misma manera que los demás, pero su presencia era aceptada. Su singularidad, ahora, no era una causa de burla, sino una fuente de asombro. Se había ganado un lugar, no por su capacidad de encajar, sino por la fuerza de su propia autenticidad. La comunidad educativa, impulsada por el impacto del caso Mateo, empezó a reconocer que la exclusión no solo dañaba a los estudiantes, sino que empobrecía a la propia institución. Se empezaron a colgar carteles sobre neurodiversidad en los pasillos y se organizaron charlas informativas para los padres. No era una transformación radical de la noche a la mañana, pero era el inicio de un diálogo necesario, la apertura a la idea de que la inteligencia no es uniforme y que cada niño tiene su propio ritmo y su propia forma de brillar. El silencio de Mateo había resonado más fuerte que 1000 discursos. El impacto no se limitó a la escuela. En la casa de Mateo,
La abuela doña Rosa y su madre, Elena, sintieron un peso menos sobre sus hombros. La preocupación por el futuro de Mateo, por su aceptación en un mundo que parecía no entenderlo, disminuyó considerablemente. Elena, motivada por la revelación de su hijo, comenzó a buscar grupos de apoyo para padres de niños neurodivergentes, encontrando consuelo y fuerza en compartir experiencias con otros. Era una nueva esperanza, una confirmación de que no estaban solos en su lucha y que el reconocimiento de Mateo abría puertas para muchos otros. Las pequeñas conversaciones en el barrio, en la tienda de abarrotes o en la tortillería, también reflejaban el cambio. La historia de Mateo, el niño genio que había resuelto la ecuación imposible, se difundió, cambiando la percepción de muchos que antes lo veían con lástima o extrañeza. Ya no era solo el niño callado, era el niño que había demostrado que la inteligencia se presenta en muchas formas y que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Las semillas de la transformación se habían sembrado, no con un gran evento, sino con la discreta pero poderosa verdad que Mateo había revelado. El sol de la tarde se filtraba por la ventana del Club de Ciencias Avanzadas, donde Mateo se encontraba inmerso en un nuevo proyecto. Sus dedos, antes apretados por la ansiedad, ahora manipulaban con destreza pequeños engranajes y circuitos. El espacio, con sus mesas llenas de experimentos y diagramas, se había convertido en su refugio, un lugar donde su mente podía expandirse sin límites. La tranquilidad en su rostro era palpable, una serena concentración que reflejaba la paz de haber encontrado un lugar donde su genialidad era no solo tolerada, sino celebrada, un oasis en el vasto desierto de la incomprensión que había conocido. Aún se sentaba en un rincón, manteniendo su distancia, pero ahora lo hacía por elección, no por obligación. Sus ojos, aunque a menudo fijos en sus propios proyectos, ya no evitaban completamente el contacto visual. A veces, intercambiaba una mirada con Sofía, quien ahora era una compañera constante en el club, o asentía ligeramente a las preguntas del maestro Morales, que se esforzaba por aprender y comprender. La lucha por la aceptación no había terminado del todo. El mundo seguía siendo un lugar ruidoso y a veces incomprensible, pero algo fundamental había cambiado. La batalla interna de Mateo se había aliviado, y la guerra externa se había ganado en el frente más crucial, el de la visibilidad y el respeto. La escuela, aunque aún no era perfecta, había dado un giro importante. Las nuevas charlas sobre neurodiversidad, la adaptación de algunos materiales educativos y la creciente conciencia entre los profesores eran pequeñas victorias. Ya no era un lugar donde la diferencia era castigada, sino donde se empezaba a entender que la verdadera fortaleza reside en la diversidad de pensamiento. Mateo, con su acto silencioso, había abierto una grieta en la muralla del prejuicio, permitiendo que una luz de comprensión se filtrara, iluminando el camino para otros que vendrían después, otros que, como él, no encajaban en los moldes preestablecidos. El brillo en los ojos de Elena y doña Rosa era una constante, una mezcla de orgullo y una esperanza renovada. Sabían que el camino de Mateo no sería fácil, que siempre habría desafíos, pero ahora sabían que no estaba solo. El reconocimiento de su hijo había dado voz a la lucha silenciosa de muchas familias que enfrentaban situaciones similares. La historia de Mateo se había convertido en un faro, un recordatorio de que cada niño, sin importar su neurodiversidad, tiene un potencial inmenso esperando ser descubierto, y que el amor, la paciencia y la comprensión son las llaves para desbloquearlo. Una tarde, mientras Mateo terminaba un diagrama complejo, el maestro Morales se acercó a él, no con una pregunta académica, sino con una observación simple. Mateo, hoy el jacarandá del patio floreció. Es hermoso. Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del maestro, y por primera vez una sonrisa pequeña, genuina y efímera apareció en su rostro. Era una conexión no verbal, un entendimiento compartido de la belleza del mundo, una prueba de que, a pesar de las diferencias, había un terreno común. Era una invitación a la humanidad, y Mateo, silenciosamente, la había aceptado. La escena final
se desvanece con Mateo mirando el jacarandá florecido desde la ventana del aula, sus ojos fijos en las vibrantes flores moradas. Su vida no se había transformado mágicamente en un cuento de hadas. Los desafíos persistían, pero su mundo interior ya no estaba en guerra con el exterior. Una puerta se había abierto, no solo para él, sino para una generación de niños incomprendidos. La lucha por la inclusión continuaba, pero la historia de Mateo era un testimonio de que la esperanza existe, que el reconocimiento llega, y que el silencio de un genio, cuando finalmente es escuchado, puede resonar con una fuerza inquebrantable que cambia el mundo.